Bueno señores, bienvenidos nuevamente a mi canal, canal de este caleñito, aquí donde hacemos circuitos lógicos en transistores. Entonces, si te interesa el método que estoy utilizando para formar las compuertas lógicas en transistores, o si no tienes ni media idea de lo que es una compuerta lógica, una compuerta OR o XOR, y quieres aprender, entonces te invito para que te quedes en este canal porque voy a estar desmenuzando, desglosando esto lo más posiblemente entendible para que puedas aprender estas cuestiones. Igualmente estaré mostrando la forma en la que soldo, puenteo y construyo pues los circuitos lógicos para que no te lo pierdas. Entonces, lo que pueden ver aquí, señores, es un circuito sumador binario de 4 bits que voy a montar. Pues ya monté el primer sumador binario de 2 bits. Bueno, entonces vamos a comenzar con el diseño de la compuerta OR. La compuerta OR está conformada por 3 transistores. Vamos a empezar metiendo los primeros 2 transistores. Ahí ya he puesto uno. Voy a meter el otro transistor. Pues si se han fijado, si se pueden fijar ahí, yo he utilizado un mismo huequito para meter las 2 patas de los transistores. Vamos a soldar en la compuerta, la del transistor, perdón. Bueno, ahora cogemos otro transistor y volvemos y utilizamos este mismo agujero para introducir el otro transistor en este mismo agujero. Así ahorramos muchos más agujeros y el circuito no se nos hace tan inmensamente largo. Volteamos nuevamente y ahora sí vamos a soldar. Se le echa un poquito de estaño, de crema para soldar, porque si no el estaño no se adhiere bien. Entonces yo utilizo esta crema que es como más económica, que es la única y es la que es más efectiva para eso. Recuerden siempre utilizar un ventilador cuando vayan a soldar circuitos para no estar tragándose ese humo. Bueno, si pueden notar, de los 3 transistores que acabo de pegar, este del medio está volteado al revés. ¿Por qué pongo este transistor al revés? Porque en el esquema de un transistor, el 2N2222 por lo menos, o el 3904, esta primera pata de aquí es el emisor. Esta del medio es la base y esta de aquí es el colector. Y por regla general, el emisor siempre va conectado a la masa. Porque acordémonos que estos son NPN, negativo, positivo, negativo, ¿no? O sea que esta tiene que llevar siempre la masa. Entonces, ¿qué pasa, mi gente? Justo aquí donde demostré ahorita que se conectan los 2 transistores en esa sola pata, ahí va la positiva. Y la positiva, por regla general, al contrario que la negativa, va en el colector. O sea, la negativa va en el lado del emisor y la positiva en el lado del colector. Por esta razón volteo el transistor para que me quede colector con colector y emisor con emisor. Bueno, entonces ahora vamos a poner la debida resistencia. Entonces la compuerta OR lleva estas 3 transistores. Y yo estoy utilizando una resistencia de 5K ohmios o 4 punto y algo. No las conseguí de 5, pues yo las consigo de 4 hasta de 3 puede funcionarles. Yo estoy utilizando una de 4 kilo ohmios. Bueno, entonces ahora vamos a poner la primera resistencia. Esta resistencia va justo esta resistencia justo en este lado de aquí. Entonces, soldemos. Bueno, vuelvo y les hago un recuento de que yo soldo así con esas patas largas. No me gusta soldar bien al ras, porque a veces sucede que llegan transistores malos, entonces tienes que cambiarlos y es mejor cambiarlos aquí. Yo los corto simplemente de aquí de las patas y los pongo. O a veces no es que lleguen malos, sino que a veces pronto se te pasa, le pones un voltaje sin resistencias y entonces eso hace que se truenen los transistores. Entonces yo los cambio aquí, a este lado de acá me sucedió y simplemente lo corto aquí y lo cambio acá para no tener que despegar todo esto, porque estos puntos de aquí esto se levanta con el desoldador. Bueno, entonces vamos a pegar la otra resistencia. Entonces en el otro lado, este lado de aquí es la que sale. Ustedes pueden utilizar
un K o hasta 2K le podría funcionar. Yo utilizo una muy baja. Yo utilizo una de 300 ohmios, una resistencia de 300 ohmios, 400 ohmios o 500 ohmios utilizo yo. Entonces vamos a conectar esta resistencia. Bueno, listo mi gente. Esta resistencia la he puesto al revés. Siempre procuro que este quede hacia el lado de allá. Pero bueno, entonces el siguiente paso es, vamos a puentear. Vamos a probar que hay continuidad entre este medio de aquí. Ahí podemos ver que hay continuidad en el test. Ahí escucho el pito, no sé si ustedes lo alcanzan a escuchar. Entonces voy a explicar lo que hace esta compuerta aquí. Esta resistencia de este lado le da una corriente a esta de acá. Entonces esta pata de aquí, que ustedes pueden ver de ese transistor, está conectada a masa junto con esta primera pata. Entonces esta positiva viene a este medio de ese transistor y hace que este transistor, esta masa a este lado de acá, o sea, conmuta a masa esto. Normalmente esto está sin corriente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le activo aquí en cualquiera de estos dos pines del medio de los transistores, yo activo cualquier positiva en estos dos y ¿qué pasa? Esta masa de aquí se me va a conmutar a este lado de acá. Lo mismo en este lado de acá. Bloquea esta resistencia, hace un bloqueo, o sea, la deja en negativa. Entonces, al anular esta resistencia de acá queda libre. Ya no hay un voltaje aquí en este puente que le tengo aquí. Ya no hay un voltaje que me bloquee o que me anule la corriente que hay aquí, ¿no? Porque estas resistencias están conectadas a positiva. Aquí debería haber un voltaje, ¿no? Eso es lo que hace la compuerta OR. Me genera un 1 lógico aquí, dependiendo del estado de estos dos transistores. Si meto un 1 aquí en alguno de estos dos transistores, me va a generar un 1 lógico aquí. Un 1 en cualquier lado, los dos unos me generan 1 aquí. Pero si no hay nada, esto está bloqueado y hay 0 voltio, hay un 0 lógico, que es que se dice en electrónica digital. Bueno, entonces vamos a seguir con el resto de la compuerta XOR. Bueno, entonces vamos a introducir las siguientes transistores. Estos ya se van separados completamente. Entonces esta vuelve y se pega junto con este transistor de aquí. Este transistor va junto con este. En este caso sí, el emisor va conectado con el colector del otro. Ya les explico por qué. Entonces vamos a soldarlos. En esta conexión únicamente esta pata de aquí lleva negativa. Y esta negativa tiene que conmutarse, tiene que pasar a través de estos dos transistores hasta este lado de acá. Bueno, lo que pasa, sucede y acontece es que aquí en este pin hay una negativa. Y yo tengo que accionar una positiva en ambas bases de los dos transistores para poder que esto se me conmute a masa hasta el lado de allá, como pueden observar ahí en la foto. Ojo vivo, únicamente en el caso en que los dos transistores estén conmutados a positivo en sus bases. La negativa va a pasar hasta el otro lado, señalado anteriormente. Bueno mi gente, a continuación haremos las conexiones que faltan hasta estos dos transistores para poder completar lo que es la compuerta XOR o OR exclusiva. Tengo que recordarles que esto es mi método, un método mío. Ustedes pueden
hacerlo de la forma que mejor le parezca. A mí me parece que es mucho mejor así, porque ahorro mucho más espacio y puedo hacer los circuitos mucho más juntos. Bueno, vamos a dar una explicación sobre lo que es la compuerta XOR. Ya la tenemos armada completamente. Entonces ahora, este pin de acá está conmutado a masa para que lo tengan en cuenta. Lo mismo, este pin de aquí está conmutado a masa. Y en este caso, el único pin que está conmutado a masa en estas dos últimas transistores es este de aquí. Esa es la primera pata de este transistor, está conmutado a masa. De resto, ninguna de estas está conmutado a masa. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo básico que hace? Esta resistencia de aquí está conmutando siempre este transistor de aquí, el tercer transistor de aquí, siempre le está dando energía. O sea, este le está transfiriendo una corriente, un voltaje a este transistor de aquí, al tercer transistor de la OR, que les expliqué hace un momento. Entonces, aquí este pin de aquí está conmutado a masa. Entonces, al haber corriente en este cable de color naranja, en la base del último transistor, esta negativa conmuta a masa siempre esta resistencia. O sea que, por lo cual, en este pin de acá no va a haber voltaje. ¿Qué pasa? Entonces, esta negativa que está acá, hay un cero lógico negativo. Entonces viene por este cable azul blanco que ustedes pueden ver acá al último pin de este transistor. Entonces no hay voltaje, porque este pin de aquí es la salida de nuestra compuerta XOR. Entonces ahí en ese caso no puede haber corriente, porque esta resistencia está conmutando a masa esto. Entonces, al yo meter un 1 en cualquiera de estos dos casos, ese 1 hace que esta compuerta que está conmutada a masa en este lado y en este lado de aquí, al haber un 1 en el centro de alguno de estos dos primeros transistores, hace que esta masa bloquee llegue a esta pata de aquí, a esta pata donde está conectada la resistencia, lo que ocasiona que bloquea instantáneamente a esta resistencia de aquí. Esto queda conmutado a masa. Entonces esta resistencia empieza a consumir una corriente, empieza a generar un calor, se empieza a calentar. Bueno, entonces esta masa hace que en este cable naranja ya no haya una positiva, sino que haya una negativa, lo que ocasiona que este transistor de aquí ya no funcione, ya está apagado, ya no permite que esta masa bloquee esta resistencia de aquí. Entonces aquí en este cable azul ya tenemos un 1 lógico. Entonces aquí ya hay un 1 lógico, entonces ahí se cumple la tabla de verdad de la compuerta XOR, que me dice que un 1 aquí o un 1 acá me debe de encender, a ver corriente aquí. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos que sigue la siguiente lógica. La siguiente lógica en la tabla de verdad de la compuerta XOR me dice que cuando hay dos unos, si yo inyecto dos unos en ambos lados, no debe haber corriente, tiene que haber un cero en este lado. Ahí es donde esos dos transistores empiezan con su función. Porque ¿qué pasa? Si aquí hay un 1 y un 1, aquí me va a haber corriente lógicamente, señores. En este transistor de acá no va a funcionar, aquí va a haber un 1. Entonces aquí va a haber un 1, señores. Aquí va a haber un 1 lógico en el caso de 1, 1. Aquí va a haber un 1 lógico. Porque al haber un doble 1 aquí, acuerden que este cable que está en la mitad, comparten estas mismas entradas. Entonces ese 1 también va a viajar a través de este lado de acá. Lo mismo a través del cable de acá a este transistor.
sea que aquí, al haber un 1, en este pin de aquí va a estar conmutada masa. Entonces este transistor empieza a entrar en funcionamiento, y como el transistor es como un switch, cuando hay corriente aquí en la base, acuerden que esto es N, en el caso del NPN, al haber corriente en esta base positiva, va a hacer que esto se cierre como un switch, y va a hacer que esta negativa pase a este lado de esta pata. Y al haber también corriente en este lado, este transistor vuelve y me hace la misma jugada. Entonces va a hacer que esta negativa siga su curso hasta esta última pata de aquí, bloqueándome este 1 lógico que viene de acá. O sea que esto quedaría en negativo. Esta resistencia quedaría en negativa, cumpliéndose la tabla de verdad de la compuerta XOR, que me dice que cuando es 1, 1 debe ser 0. Y lógicamente si es 0, 0, al no haber corriente, esto también va a estar en 0. Bueno, mi gente, entonces ahora les voy a dar una explicación de lo que es la compuerta AND. Este sumador lleva 2 XOR, que son las que están aquí. Esta XOR, la que le estoy explicando ahora rato, y esta, lo que salga aquí le va a esta de acá. Y también tiene 2 AND y una OR. Eso es lo que vamos a pegar a continuación. La AND, que es la que falta por explicar. Acuérdense que este es mi método, ¿no? Yo así es que me parece más fácil, me parece que ahorro, puedo pegar más apeñuscado. Ustedes pueden hacerlo como el mejor les parezca. A mí me parece que así me rinde más. Ustedes pueden observar que yo pego únicamente los primeros 2 puntos, por la razón de que el último, esta compuerta AND, igual que la OR, comparten este mismo pin. Entonces pues para ahorrarme un hueco más de estos, yo simplemente esta pata la introduzco las dos en el mismo hueco. La compuerta lleva siempre 3 transistores. Ya les explico por qué razón. Bueno, aquí vemos que estos 2 transistores comparten una pata, pero este no comparte ninguna pata con ellos. Pero la conexión la voy a hacer atrás. Vamos a ponerle las resistencias. Entonces, bueno, parceritos, si queremos aprender nosotros electrónica, nos toca que comprar los componentes. Hoy tenemos que darnos en la pela. Tenemos que comprar los microchips o los transistores o las compuertas lógicas y empezar a practicar, equivocarnos, porque esto es así, mi gente. O sea, yo en mi caso cuando estudié, yo me encontré con profesores que querían meterte a una cantidad de números, te leían esos libros complicados que son muy tremendamente complicados para aprender electrónica, o no aprendes de esos libros. O sea, tenés que ser muy inteligente para poder leer un libro de electrónica y aprender con esos libros. Uno tiene que guardar lo básico y empezar a ensayar, comprar y equivocarse uno. Así es que aprende uno. O sea, yo en mi forma de pensar, yo creo que es que antes de la teoría, primero ha sido la práctica, mi gente. O sea, todo ha sido prueba y error, señores. Después de que ya han visto los resultados de lo que se puede hacer, ahí es donde empezaron a escribir libros dando una explicación del porqué de las cosas, y cada quien entiende el circuito, entiende las cosas a su forma. Entonces hace un libro de una explicación de lo que él entiende a su manera. Por poner un ejemplo, el material silicio. El silicio es un material que es un semiconductor, que lo vinieron a descubrir haciendo pruebas y errores. O sea, esto no fue alguien que calculó, hizo una fórmula o nada. Esto fue alguien que de tanto probar por ahí encontró este material y se dio cuenta de que si lo dopaba con ciertos otros materiales iba a tener la característica de poder conducir en ciertas especificaciones. Pero esto es un material que está en la Tierra y que fue descubierto por algún genio. Pero esto primero se hace con prueba y error, ¿no? Y después los cálculos vienen después. O sea, la corriente eléctrica, sabemos que podemos generar corriente eléctrica y que aunque no vemos la corriente eléctrica existe, y es todo lo que mueve la tecnología de ahora. Pero
lo que es el electrón, el protón, lo que es el átomo, todo esto son teorías que se han venido formulando para darle una explicación al porqué de estas cosas. O sea, que te digan que el electrón pasa a través del semiconductor del silicio, en todo el transistor, entonces esto ya es teoría. O sea, esto pasa porque si hacemos una prueba en la vida real, así es como se comporta la corriente. Así quiere decir que los electrones de la corriente o los protones o ya los átomos ya se mueven a través de esto, ya es otra cosa muy diferente. O sea, hasta ahora por ahí hay videos de que muestran supuestamente el protón y el átomo, pero no se ve en los videos que te muestran reales, no se ve que se comporten como el dibujo que te hacen en la maqueta, el dibujo que te hacen por CGI. Entonces son teorías que formulan para darle una explicación a las cosas que se hacen primero con prueba y error. O sea, todo hay que estar en la práctica. Si uno quiere aprender, tenemos que ir a la práctica y equivocarnos. Porque cada quien tenemos una forma de aprender. O sea, nosotros aprendemos es equivocándonos. Así por más inteligente que sea, por más experto en matemáticas que hagas, vos cuando vas a la práctica vas a tener una cantidad de fallas. Inclusive los ingenieros que hacen los circuitos microscópicamente, esta gente también hace un simulacro antes de que vayan a emplazar el circuito ya, porque aún así hacen pruebas y cuando ya emplazan el circuito la máquina no es perfecta, tiene unas variaciones y no todos los circuitos funcionan, hay fallas, señores. Entonces en la compuerta AND, esta pata de aquí está conmutada a masa. Y en este transistor, esta pata de aquí, en la primera pata, acuerden que el emisor siempre va por ley. Así se fabrican estos transistores. Esta es un NPN. Entonces en este caso, siempre esta pata va conmutada a masa. Entonces en este caso, esta y esta van conmutadas a masa. O sea, ¿qué es lo que hace qué es lo que nos dice la tabla de verdad de la compuerta AND? En la compuerta AND, solamente cuando hay dos positivas, solamente cuando hay un 1, 1, acá en la salida de la compuerta AND me va a dar un 1. De resto, todo me da 0. Únicamente cuando se cumpla esta lógica, que hay un 1 en esta base de ese transistor y otro 1 en esta base de ese transistor, me va a dar un 1 lógico, o positiva 5 voltios, 9 voltios, 500 miliamperios, bueno, lo que sea. Esto es la lógica de estos circuitos. Entonces, yo por acá atrás hice la conexión. En este caso sí hago las conexiones por el lado de atrás, porque ya es mucho más cerca, mucho más fácil. Es la positiva de esta resistencia viene al centro de este transistor. Es el mismo principio que la otra. O sea, todas las compuertas se basan en el mismo principio lógico. Esta resistencia de aquí me está generando un voltaje en la base de este último transistor, lo que ocasiona que este pin, como está conmutado a masa, esa masa pasa a través del transistor a este pin de acá. O sea que se comporta como un switch cerrado. Y hace que esta positiva que viene aquí esté conmutada siempre a masa. O sea, aquí no hay voltaje. Nunca va a haber un voltaje porque esta resistencia está conmutando a masa, está accionando este transistor, haciendo que este transistor conmute a masa esta resistencia. Así se entiende más claro. Entonces la única forma de que este principio aquí se anule es que esta negativa de acá pase hasta esta última pata. Y la única forma de que eso suceda es cuando haya un 1 y un 1 positivo en ambas bases de estos transistores. Entonces ahí se cumple la tabla de verdad de la AND, que únicamente en el caso de 1, 1, acá hay un 1 positivo. Porque únicamente cuando haya un 1, 1, esta negativa va a conmutar esto a masa, ocasionando que este transistor ya no trabaje. O sea que esta resistencia me va a estar escupiendo aquí el voltaje que le meta, 5 voltios, 9 voltios. O sea, me lo va a estar escupiendo aquí. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado la explicación. He tratado de hacerlo lo más explícito posible. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga y nos vemos